Ya, como habíamos visto en la clase anterior y les estaba explicando que en el inglés existen tres tipos de condicionales. Ya, como ya habíamos mencionado, igualmente en español, este tipo de condicionales nos sirven para poner una condición. Y siempre que nos pone una condición, siempre va a haber un resultado, ¿verdad? Entonces, al igual que el primero del condicional, ahora vamos a ver el segundo del condicional. Pero este segundo del condicional, ¿para qué nos sirve? Igualmente para poner una condición, pero nos dice que en sí nos sirve para hablar sobre hechos que son poco probables que sucedan en el futuro. Poco probables que sucedan en el futuro, pero dependiendo de la situación y de la condición de la que vayamos a hablar. Entonces, si vamos a hablar del segundo del condicional, como por ejemplo, ¿a qué se refiere con este segundo del condicional? Recuerden que el primero nos decía, si estudio, pasaré el año, o si trabajo, tendré dinero. Si aprendo inglés, ¿qué será? Podré hablar en inglés o después o escribir o pensar, lo que sea. ¿Ok? Entonces recuerden a qué se utiliza o cómo se utiliza el primero del condicional. Ahora, ¿a qué se refiere con respecto a esto del segundo del condicional? Este nos dice, igualmente, si tuviera, aquí vamos a hablarlo, pero en pasado, que ya vamos a hablar, recuerden que el primero del condicional se utilizaba en presente. Si yo trabajo, si yo estudio, si yo como, si yo viajo, yo estudiaré, yo viajaré, yo comeré, cuando hacemos uso del resultado. Pero en el segundo del condicional, en cambio, vamos a utilizar lo siguiente. Y nos dice, como por ejemplo, si tuviera dinero, viajaría más. ¿Okay? Si tuviera, ¿verdad? Pasado, si tuviera dinero, viajaría más. Si estudiara más, pasaría el año. Si presentara mis deberes, tendría buenas notas. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Si te pidiera salir, si le pidiera salir a Susan, ¿aceptaría? Al igual que en el primero del condicional, también lo utilizamos en la parte afirmativa, negativa y pregunta. ¿Okay? ¿Qué más pudiéramos decir? Si estudiara más inglés, aprendería, ¿verdad? Si trabajara en la mañana, estudiaría en la noche. ¿Ya? Si ganara la lotería, me compraría un carro. ¿Okay? Entonces, en este segundo del condicional, como ustedes pueden observar, vamos a hacer uso del pasado, del futuro will, ¿okay? Del pasado, es decir, will. ¿Okay? Y para ello, igualmente, para utilizar la condición, vamos a hacer uso del pasado simple. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Okay? En la estructura del segundo del condicional, igualmente vamos a hacer uso del if para decir sí, pero de condición, más el sujeto que ustedes ya conocen, que puede ser nombres, pronombres o sustantivos, y más el verbo, pero en pasado simple. ¿Ok? Recuerden, el primero del condicional, presente simple, segundo del condicional, pasado simple. Vamos a separar nuestra condición del resultado igualmente por un sujeto más el uso de will, ¿ok? Y el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo o en presente, ¿ok? Recuerden que es la misma situación, presente, el verbo en presente o en infinitivo. Pero este will le da la terminación ría al verbo. Yo trabajaría, yo estudiaría, yo comería, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la condición. Entonces, como por ejemplo, que nos dice, if I were thinner, si yo fuera más delgada, ¿ok? Más thinner, ¿qué es lo que pasaría? I would buy this dress. Yo compraría ese vestido. Yo compraría, dice. Si yo fuera más delgada, ¿qué otra situación podríamos mencionar? Yo sería una modelo, ¿ok? Dependiendo de la situación en la que vayamos a mencionar o la acción o cuál es esa condición, ¿ok?
Pero nos dice que este segundo del condicional nos sirve para expresar algo a futuro, que es probable que se cumpla o no. Entonces, ¿qué nos dice? Si yo fuera más delgada, pero en sí, como soy una persona ya gruesa en sí, no voy a poder comprarme ese vestido que tanto me gusta, porque no voy a entrar en ese vestido, ¿verdad? No me va a quedar. Entonces, sí dice que nos habla sobre algo que es poco probable. Ahora, quién sabe si yo bajo un poco más de peso, me hago un poco de cirugías, y ahí sí voy a poder comprarme ese vestido. Entonces, claramente nos dice poco probable, ¿ok? ¿Qué más nos dice? If they help, el verbo en pasado. Si ellos ayudan, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros would finish faster. ¿Ya? Nosotros terminaríamos más rápido. Ah, ok, estamos haciendo un proyecto, pero if they help it, we will finish faster. Ah, si ellos ayudan, nosotros terminaríamos más rápido, faster, más rápido. ¿Ok? Si yo ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo. If they want the lottery, I would travel around the world. ¿Ok? Si yo gano la lotería, yo viajaría alrededor del mundo. Yo estudiaría, yo compraría. ¿Ok? Un montón de cosas que podría hacer. Entonces tengan muy en cuenta que claramente nos dice que son condiciones que a futuro puede que se desarrolle o no se desarrolle. Pero cuando hablamos del segundo del condicional, tenga en cuenta y recuerde que utilizamos el pasado simple para la condición y el uso de will más el verbo en infinitivo para el resultado. ¿Ok? También nos dice, no sé si alguien notó, cuando en los pronombres personales I, he, she e it se utiliza la forma del was en el pasado del verbo. ¿Okay? Cuando hablamos del pasado del verbo to be. En el condicional vamos a utilizar el were, lo que hayan visto en esta oración. Cuando hacemos uso del pasado del verbo to be, siempre vamos a utilizar para I, he, she, it, el was. Pero cuando vayamos a utilizar un condicional, nos dice que debemos de utilizar were. ¿Ok? Were tanto para I, he, she, and it. Son reglas básicas que debemos de utilizar al momento de hacer uso de este tipo de condicionales. ¿Ya? Y al igual también nos dice, se puede utilizar el could en lugar de will. El come en lugar de will. Que nos dice, yo podría viajar, yo podría comprar, yo podría estudiar. ¿Ok? Entonces, igualmente podríamos reemplazar, como habíamos visto anteriormente, que will lo podríamos reemplazar por los verbos modales o por algunos tipos de condicionales. Aquí lo vamos a poder cambiar al will por could. Como por ejemplo, si yo fuera invisible por un día, nos dice, algo poco probable, ¿verdad? Les podría gastar bromas a mis amigos o les podría hacer bromas. ¿Qué sería? If I were invisible for one day, I could play tricking my friends. Yo podría, ¿ya? Yo podría gastar o hacerles bromas a mis amigos, ¿ok? If he weren't so stubborn, the word admitted it was wrong. Si no fuera testarudo, perdón, si yo no fuera testarudo, admitiría que estaba equivocado. ¿Ok? Entonces recuerden que en el resultado siempre es podría, admitiría, ayudaría, compraría, estudiaría. ¿Ok? En el resultado por el uso de will o de could. ¿Ok? If she were a good friend, she would help you. Si fuera una buena amiga, te ayudaría. ¿Ok? If it were cheaper, I could buy it. Si fuera más barato, lo podría comprar. ¿Ok? Entonces recuerden que en esta regla en sí nos dice cuando vayamos a utilizar un segundo del condicional,
vamos a utilizar el were para la primera persona del singular y las terceras personas del singular. Solo en los condicionales, pero cuando hablamos del pasado del verbo to be, sí utilizamos con el I was. ¿Ok? Continue. También nos dice que en el orden de las frases, al igual que lo que habíamos visto en el primero del condicional, en el orden de las frases que se compone la estructura del condicional, se puede cambiar. Si empezamos con la condición if, usted ya conoce que siempre la condición se inicia con if, la separamos por una coma. ¿Verdad? La separamos por una coma. Si empezamos con la frase que expresa el resultado, que también podríamos hacer, expresar primero el resultado y luego la condición, o primero la condición y luego el resultado, ¿ok? No es necesario utilizar la coma, pero sí cuando utilizamos primero la condición. Por ejemplo, if I ate less, I will lose weight. Condición, resultado. Hacemos uso de la coma. Si comiera menos, perdería. ¿Quién perdería? Yo, ¿verdad? Como les había mencionado, en el español nosotros mencionamos de manera directa, pero en el inglés no debemos de olvidarnos del sujeto del quien estamos hablando. ¿Ok? Y si hablamos o empezamos hablando con el resultado, ¿qué sería? Todo lo contrario. I will lose weight. I will lose weight. Perdería peso si yo comiera menos. ¿Okay? Entonces, recuerden que podemos utilizar primero el resultado, luego la condición. Pero en el resultado, en la condición, no se me vaya a perder esta parte. Si estamos hablando primero del resultado, siempre va a ir con el were y el verbo en infinitivo. Así vaya la condición al final, siempre va a estar el uso del verbo en pasado. ¿Okay? Eso debe de tener en cuenta porque a veces como piensa que la parte primera es la condición y aquí utilizamos el verbo en pasado. No, el verbo en infinitivo más el uso de were para dar la terminación ría al verbo. ¿Okay? También nos dice que se utiliza para hablar de situaciones en las que el hablante considera que es poco probable que sucedan en un futuro, que habíamos mencionado. ¿Okay? Entonces nos dice... Si llegara a ser presidente, cambiaría muchas cosas. ¿Quién? Yo, ¿verdad? If I became president, I would change many things. Cambiaría, dice, ¿verdad? If I saw Madonna, I would scream. Si viera a Madonna, dice, yo gritaría, o sea, me alegraría, me emocionaría de ver. Pero quién sabe que algún día la lleguemos a ver o no. O por ciertas situaciones que también podemos llegar a expresar. También podríamos decir, si pasara el año, yo estaría feliz, yo gritaría, yo me emocionaría. O ustedes que incluso ya se van a graduar, ¿qué sería? Van a estar súper emocionados. Entonces, tengamos muy en cuenta, chicos, al momento de utilizar el segundo del condicional. Siempre recordando que hacemos uso del pasado simple en la condición y el uso de will o el pasado del futuro para dar esta terminación ría al resultado. Condición y resultado. Estos dos tipos de condicionales siempre nos sirven para poner una condición, que es poco probable que sucedan, o algunas que si se llegan a cumplir, tenemos un resultado. ¿Ok? También nos dice para hablar de situaciones que no son ciertas en un momento actual. Como por ejemplo, ¿qué nos dice? Si tuviera más tiempo, if I had more time, I would take up a sport. Empezaría o yo empezaría a hacer deporte. ¿Okay? Entonces nos dice para situaciones que no son ciertas en un momento actual. Entonces nos dice, en este momento el chico no tiene tiempo, dice, trabaja, pero no es improbable de que en un futuro eso pueda cambiar y decida hacer deporte. Entonces, en algún momento ustedes también pueden llegar a realizar este tipo de actividades, como les mencionaba, son poco probables o también pueden llegar a suceder. Que también nos dice, si hablara más alto, te oiría. If you speak up, I will hear you. Okay, también podríamos utilizar al uso del will en la parte de contraction.
que sería I will, ¿verdad? I will hear you. Ya vamos a ver este tipo de contracciones al momento de utilizar también la parte negativa. Entonces, pero siempre utilizamos el pasado del verbo más el uso del will y el verbo en infinitivo. Como nos dice en este ejemplo, la persona que habla no se le escucha bien porque habla bajito. Aún así puede que en un futuro esto cambie y hable más fuerte. Entonces, para este tipo de situaciones es donde nosotros utilizamos el segundo del condicional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a este tema del segundo del condicional? Questions, please. Okay. Ya, entonces, no se olviden, chicos, que al momento de utilizar el segundo del condicional, en la parte de la condición hacemos uso del verbo en pasado simple. Y en la condición hacemos uso del auxiliar will, que le da terminación ría al verbo, ¿verdad? Y el verbo en sí que demuestra el resultado de esta acción o de esta condición es en infinitivo. Muy bien, una vez que hemos recordado eso, vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Primero, ¿qué condición me pone aquí? Si fuera astronauta, ¿verdad? Algo poco probable que suceda, ¿verdad? Si fuera, ¿cómo me quedaría? ¿Y me ayudan ustedes? Al principio era if. If, muy bien. If, ay, ¿verdad? No nos debemos de olvidar el sujeto. Si yo fuera, ¿verdad? Muy bien. Where, excelente. No se olviden que en el segundo del condicional siempre nos dice que vamos a hacer, no solo en el segundo, sino en los tipos de condicionales. Siempre vamos a hacer uso del where para demostrar este verbo ser o estar. Pero como es en pasado, entonces nos dice si yo fuera. Si yo fuera astronauta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo fuera astronauta? Astronauta. Wow. Ya, si yo fuera astronauta, ¿qué tengo que utilizar aquí? La coma. Ah, muy bien, no nos debemos olvidar la coma para la condición. I will. Travel. Muy bien. Travel. I would. Dotemon. El verbo en infinitivo. Muy bien. I would travel Galacto. to the moon. The mom. Excelente. Ah, muy bien, chicos. Se han estado atentos. Entonces, if I were astronaut, I would travel to the moon. Si yo fuera astronauta, que puede que sea probable, quién sabe si alguien va a estudiar para astronauta, algún día van a llegar a ser. Pero dice que es poco probable que suceda, ¿ya? Muy bien, the next. Si trabajara por turnos, elegiría las mañanas. Si trabajara, ¿cómo nos quedaría? Help me, please. I. Sería I. Five, ok, condición, el sí de condición. I. You sería. I. You sería, listen, porque estoy hablando de mí mismo. O sea, me están preguntando a mí o algo así. Ya, muy bien. Ein. Y ein. ¿Será Worker. work? Ok, el verbo work. Por turnos. Turnos se dice shifts. Ok, si yo trabajo.